Bien, vamos a continuar ahora con el ejercicio 50, dejando detrás estos, porque ya los terminamos. Tú déjate. Y nos dice ejercicio 50 sea. No, espérenme, es que acá en mi pizarroncito está uno está. Aquí está. Ejercicio 50 dice sea f de x. En este caso, esta función f de x es una función definida por partes o por tramos, ¿sale? Donde tenemos x cuadrada más 1 si x es menor que 1. Y x menos 2 al cuadrado si x es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Nos pide encuentre el límite por la izquierda y por la derecha. Luego nos pregunta si existe límite y luego que tracemos la gráfica. Entonces, A es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿De acuerdo? Y luego a través de eso nos pregunta si el límite cuando x tiende a 1 de f de x existe. ¿Sale? Y si existe, pues cuánto es. Y luego nos pide trazar la gráfica. Perfecto. Esta función que tenemos aquí es una función definida entonces por segmentos, por pedazos, por partes. ¿De acuerdo? Lo que nos está tratando de decir es, a través de esta desigualdad, el conjunto de valores donde si sustituimos x con un valor de este tipo, utilizaremos esta expresión. En particular, pues esta desigualdad nos da el intervalo menos infinito, 1, abierto en el 1. ¿De acuerdo? Por otra parte, el intervalo de abajo o la desigualdad de abajo nos da el intervalo 1, infinito. Esto significa que si nosotros evaluamos la función en un valor que esté entre menos infinito y 1, lo que va a suceder es que voy a sustituir en esta expresión. Por otra parte, si es un valor que esté entre 1 e infinito, voy a sustituir en esta expresión. ¿Sale? ¿Por qué es importante eso? Porque antes del 1 se comporta de una forma y después del 1 se comporta de otra forma. Así pues, cuando nos dicen, oye, calcula el límite cuando x tiende a 1 por valores menores que 1, ¿sale? Significa, calcula el límite cuando x tiende a 1 por valores menores, pero en valores menores que 1, son los que están entre menos infinito y 1, y significa que evalúe ese límite en esta expresión, en x cuadrada más 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para este caso, como esto no tiene ninguna indeterminación, puedo sustituir directamente el 1. Y nos daría 1 al cuadrado más 1 y esto nos daría 2. Es decir, si tú calculas el límite de esta función, cuando x tiende a 1 por valores menores a 1, ¿sale? Pero cercanos a él, pues tendrías que sustituir en x cuadrado más 1 y eso te da 2. Por otra parte, el límite de abajo es el límite cuando x tiende a 1, pero por valores mayores que 1. Es decir, voy a sustituir x que son mayores a 1. Por lo tanto, si voy a sustituir x mayores que 1, tendría que sustituir en esta expresión, en x menos 2 al cuadrado. ¿Sale? Luego entonces, si voy a sustituir en esta, como no tiene problemas de indeterminación, puede evaluar directamente en 1. ¿De acuerdo? Y eso nos daría 1 menos 2 al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, y esto es 1. Observen cómo en ninguno de los dos casos sustituí menos 1. ¿Sabe? Porque este símbolo que está aquí me indica que son valores más pequeños que 1, pero muy cercanos a 1. No es que tengan un signo diferente, simplemente que son valores menores que 1 o valores mayores que 1, como se da aquí el enlace.
Luego, el límite por el lado izquierdo y el límite por el lado derecho son distintos. ¿Sale? ¿Qué concluimos con esto? Como este y este son diferentes, lo que concluimos es el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe. ¿Sale? Si estos dos números fueran iguales, diríamos el límite cuando x tiende a 1 de f de x existe y es el valor en el que se unieron. ¿De acuerdo? ¿Sale? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, la gráfica. La gráfica de la función. Le voy a borrar esto que está aquí. Vamos a graficar la primera parte de la expresión, que es x cuadrada más 1. X cuadrada más 1. Y la otra parte de la expresión, que es x menos 2 al cuadrado. Entonces es x menos 2 al cuadrado. Y hay que entender que tenemos un problema cuando x es igual a 1, que es donde se intersectan, ¿de acuerdo? ¿Por qué puse 2? ¿Qué significa esto? Significa que antes del 1, ¿sale? Antes del 1, ¿sale? En todo este intervalo, se comporta la función de esta forma. Este pedazo que está aquí del lado derecho no existe, ¿sale? Cuando ya pasamos a valores mayores que 1, entonces esta función desaparece y entra esta otra, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender que si las tenemos las dos al mismo tiempo es esta función, la azul, brinca y se vuelve esta función anaranjada. ¿De acuerdo? Ni este pedazo en la azul, ni este pedazo en la anaranjada existe. ¿Sale? Viene aquí esta curva y después brinca y continúa con esta curva. Por eso es que el límite no existe, porque en este punto hay un brinco. ¿De acuerdo? Para que el límite existiera, tanto el lado izquierdo como el lado derecho deberían de llegar al mismo lugar. ¿Sale? Ok, más o menos, ¿dudas? No, profe. A ver, continuamos acá. Vamos con el 52. Híjole, nos pide un montón de cosas. Evalúa cada uno de los siguientes límites y vea si existen. A ver. Espérenme, déjenme, vamos a transcribir. Es ejercicio, página, ya cambiamos de página, 104. Ejercicio 52. Nos dan esa función g. G tiene un montón de pedacitos. Nos dice que es x si x es menor que 1. 3 si x es igual a 1. 2 menos x cuadrada si x, si 1 es menor que x, pero a su vez x es menor o igual que 2, y vale x menos 3 si x es mayor que 2. ¿De acuerdo? Y nos pide primero evaluar o analizar qué pasa con los límites en 1 y luego los límites en 2. Ok. A ver. El primero, ¿sale? Nos habla del intervalo menos infinito, 1. El segundo segmento simplemente es un punto cuando x es igual a 1. Y el siguiente nos habla del intervalo 1,2. Y el último del intervalo, perdón, aquí estoy mal. Así. Y el último del intervalo 2, infinito. Es importante porque aquí este intervalo nos dice que incluye al 2. Pero en este intervalo no se incluye al 2.
¿De acuerdo? Entonces, primero, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Es decir, en valores menores que 2, estaríamos hablando de aquí. De g de x sería límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de su comportamiento, que es x. Y al evaluar, pues nos daría 1. ¿Vale? Ahora, investiguemos cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x. Y eso sería en valores mayores que 1. Y aquí podrían decir, bueno, podría ocupar esta o esta. Pero son valores mayores que 1, ¿sale? Pero muy cercanos al 1. Y pues están más cercanos en este intervalo que en este otro. Por lo tanto, utilizaremos este y el comportamiento a usar, ¿sale? Va a ser este de acá. ¿De acuerdo? Como vamos a utilizar ese comportamiento, será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 2 menos x cuadrada. Y esto nos va a dar 2 menos 1 al cuadrado, y esto nos daría 2 menos 1, y esto es 1. El límite por la izquierda y por la derecha son iguales, ¿vale? O el límite por valores menores que 1 y por valores mayores que 1 son iguales. Esto significa que el límite cuando x tiende a 1 de g de x existe y vale 1. Porque el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de g de x. ¿Sale? Dado que estos dos valores son iguales. El límite por la izquierda nos dio 1 y el límite por la derecha nos dio 1. Como son iguales, la conclusión es que el límite cuando x tiende a 1 existe. Entonces, aquí en el inciso, ¿empieza con numerales romanos? No. Ah, sí, va con numerales romanos. Entonces, el inciso I es este. El inciso doble I es este. El triple I nos pide calcular G en 1. Este es importante. ¿Cuánto vale G en 1? Pues aquí te dice que si tú sustituyes x igual a 1, el resultado es 3. Y aquí observen que el límite existe, pero el valor de la función, bueno, el límite existe y es 1, pero el valor de la función en ese lugar es diferente. Vale 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto va a ser algo importante analizar cuando revisemos el tema de continuidad. Vamos a pedir que el límite exista y que aparte la función y el límite tengan el mismo valor. ¿De acuerdo? Pero bueno, no es algo que nos pidan revisar aquí, simplemente estamos haciendo la observación. Ahora vamos con el 4, que es el análisis en 2. ¿De acuerdo? Es decir, primero es calcular el límite cuando x tiende a 2 por valores menores que 2. Valores menores que 2, pero cercanos, sería utilizar este comportamiento. Entonces sería el límite cuando x tiende a 2 por valores menores a 2 de 2 menos x cuadrado. Y esto sería 2 menos 2 al cuadrado. Esto sería 2 menos 4 y esto sería menos 2. Vamos en valores cercanos a 2, pero menores. Luego nos pide calcular el límite cuando x tiende a 2 por valores más grandes de 2, pero cercanos. Esto sería el límite cuando x tiende a 2 y tenemos que revisar el comportamiento. Y el comportamiento es este. Es x menos 3 porque este es el intervalo donde son mayores que 2, pero cercanos. Entonces sería x menos 3. El comportamiento sería x menos 3 y esto nos va a dar 2 menos 3 y esto nos da menos 1. Estos dos límites son diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la conclusión es que el límite cuando x tiende a 2 de g de x no existe.
¿Por qué? Porque el límite por la derecha es diferente al límite por la izquierda. ¿De acuerdo? Para decir que el límite existe deben de ser iguales. Si el límite por la izquierda y de la derecha son diferentes, entonces no existe. Aquí el límite por la izquierda y por la derecha fueron iguales, entonces el límite existe. Aquí los valores son -2 y -1, son diferentes, por lo tanto el límite no existe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. Ok. Bueno, como ejercicio especial, aquí tienen el 51. Les dicen, sea la función b de t igual a esta expresión, determina el valor de c tal que el límite exista. Y lo que tienen que hacer es calcular el límite por la izquierda, el límite por la derecha e igualarlos. Y después sustituir el valor de c que haga que se cumpla la igualdad. Y ya. ¿De acuerdo? Ese es el chiste con este límite. Bien. Si no hay dudas hasta aquí, vamos a detenernos. ¿Vale? ¿Qué será? Yo creo que sí sería todo por esta ocasión. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. No, profe. Perfecto. Vamos a detener.